Benedicto XVI. Últimas conversaciones con Peter Sewell. Tercera parte. El Papa que escribió sobre Jesús. Número 11. Y de repente, Sumo Pontífice. Cuando Joseph Ratzinger se presentó ante los fieles el 19 de abril del 2005 en el balcón de la Basílica de San Pedro como el sucesor número 265 de Pedro, parecía casi un joven. Tras el largo padecimiento de su predecesor, la gente ya no estaba acostumbrada a un papa no sentado en silla de ruedas, a un papa capaz de leer textos con fluidez y hasta el final. Más diferentes que en esta sucesión, en la sede petrina no podrían haber sido los papas. Uno místico y mariano, otro erudito y jesuánico. Por un lado, el actor, el hombre de gestos, al que le encantaba subir al escenario. Por otro, el obrero en la viña del Señor. El hombre de la palabra que quería renunciar a todo efectismo. El nuevo Papa ve su tarea, según él mismo dijo, en conservar la palabra de Dios en su grandeza y pureza, contra todos los intentos de acomodación y dilución. Para él, la reforma es, en primer lugar, una cuestión de purificación interior de la Iglesia. Santo Padre, ¿con qué soñaba en realidad cuando, tras la muerte de Juan Pablo II, creía que su servicio había concluido por fin? Ya lo he dicho. ¿Cómo poder escribir de una vez libros en paz? ¿Consideraba aquello realista? Absolutamente. Justo al comienzo del cónclave previo, usted, en una homilía contra la dictadura del relativismo, que toma solo al individuo y sus deseos como criterio último. En esta situación, la Iglesia debería anunciar la verdad de la fe contra todas las ideologías y todas las modas. El pensamiento de numerosos cristianos estaría zarandeado sin cesar por las olas del espíritu de la época y arrojado de un extremo a otro. Quien en estos tiempos tiene una fe clara, acorde con el credo de la Iglesia, es tachado a menudo, según usted, de fundamentalista. No obstante, los sacerdotes deben seguir estando animados, insistió, por la santa inquietud de llevar a los hombres el don de la fe, o sea, la palabra que abre el alma a la alegría divina. En último término, el enraizamiento en la amistad con Cristo. Los clérigos y fieles presentes en la plaza de San Pedro reaccionaron con una gran ovación. Muchos opinaron que esta homilía sobre el relativismo había sido un discurso para preconizarse como candidato a la mitra papal. En absoluto. Como cardenal decano me correspondía a mí predicar en la Eucaristía de los cardenales, y ciñéndome por completo a las lecturas del día, no hice sino interpretar el pasaje pertinente de la carta a los Efesios. En él se dice que uno no debe dejarse sacudir por las olas de la época, etc. De allí brotaron mis palabras. En ese texto estaba contenido el tema de mi homilía.
Era ya el tercer cónclave en el que participaba. ¿En qué se diferenció de los anteriores? En los dos primeros, yo me contaba entre los cardenales más jóvenes y menos conocidos. Era, por así decirlo, un principiante y en esa medida estaba también en una situación tranquila. En este, en cambio, tenía la responsabilidad de cardenal decano. Eso significa que uno preside el entierro del Papa, debe coordinar los preparativos y tiene también una responsabilidad en el cónclave mismo. Al final, es él quien pregunta al elegido si acepta o no el nombramiento, puesto que yo, en virtud de estos 20 años largos en Roma, ya no era un desconocido, mi posición había cambiado. Y por último, entre tanto, había cumplido 78 años, algo que naturalmente resultaba tranquilizador. Si los obispos presentan su renuncia a los 75 años, no se puede elevar a la sede petrina a alguien que ya tiene 78. No habría sido la primera vez, pero entonces no existía esta disposición de los 75 años. De allí que dijera entre mí, si la regla es que un obispo deje su ministerio a los 75 años, no se puede hacer que el obispo de Roma inicie su ministerio con 78. Resulta realmente difícil de creer que entrara usted en el cónclave sin haberse planteado la posibilidad de ser el elegido. Naturalmente, muchos me habían sacado antes el tema, pero no me lo podía tomar realmente en serio. Pensaba que no era posible, que sería una insensatez. Por eso me conmocionó tanto. ¿Hubo algún momento en el que se preguntaba si realmente debía aceptar la elección? Sí, claro, en realidad todo el tiempo, pero de algún modo era consciente de que no podía decir que no. ¿Cuándo pensó en el nombre papal? En el transcurso de los días que duró la elección. ¿Los días que duró la elección? ¿O es que solo duró uno? Fueron 2 días, lunes y martes. En efecto, en el transcurso de aquellos días, yo aún esperaba que no se concretara aquello, aunque ya el primer día se puso de manifiesto que la elección podría recaer en mí. Entonces pensé que el Papa Benedicto XVI y a través de él el propio San Benito era la conexión adecuada. ¿Por qué no eligió como nombre Juan Pablo III? Eso me habría parecido improcedente, porque allí se había establecido un modelo al que yo no podía responder. No podía ser un Juan Pablo III. Yo era distinto. Estaba cortado por otro patrón. Tenía otra clase de carisma o de no carisma. Uno se convierte de súbito en el vicario de Cristo en la tierra. ¿Qué cambio experimenta en su interior? Lo que pensé fue, ahora necesito aún más ayuda de Él, de Cristo. Uno sabe que en realidad no es eso, que no es el vicario de Cristo. Pero si Él me impone esa carga, también tendrá que ayudarme a llevarla.
Usted dijo que con la elección por los cardenales le había caído encima la guillotina. ¿Se arrepintió más tarde de estas palabras? No, eso fue lo que sentí, que había caído sobre mí la guillotina. ¿Tomó como modelo a algún papa? ¿Pablo VI quizá? Yo diría que no. Para mí, todos los papas del siglo XX fueron de algún modo un modelo, cada cual a su manera. Sabía que no podía parecerme a ninguno de ellos, pero que todos tenían algo que decirme. ¿Qué recuerda especialmente de los primeros días de su ministerio petrino? ¿De los primeros días? Por un lado, una comida en la casa de Santa Marta, la hospedería del Vaticano, con mi hermano, con toda la familia, con amigos. Eso fue muy bonito y conmovedor. Luego, la primera visita que recibí, la de Cirilo, que a la sazón era aún ministro de Relaciones Exteriores de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Desde el 2009, patriarca de Moscú y toda Rusia. Mantuvimos una hermosa conversación. Cirilo tenía en sí algo de campesino ruso que realmente me gustó. Nos entendimos bien y también me acuerdo de la noche previa a la misa solemne de comienzo de mi ministerio petrino. Me desperté a las 2 de la mañana y pensé, va a ser un desastre si no me vuelvo a dormir ahora. Pero luego hacia las 4 logré conciliar de nuevo el sueño. Se ríe. ¿Cuántas horas de sueño necesita usted? Necesito dormir mucho. Unas 7, 8 horas, sí. Y luego también me dieron mucho la lata los gemelos. Hicieron que me enfadara de verdad, hasta el punto que pensé que su inventor debería estar en lo más recóndito del purgatorio. Se ríe. ¿No usaba gemelos antes? Ocasionalmente, pero por regla general no. Se cuenta que una vez elegido papa, cambió usted. Enseguida desastre, porque el anterior le hacía las vestiduras demasiado cortas. No, eso no es cierto. Desde el principio tuve por una parte a Yuróclero, pero por otra siempre conté también con Gammarelli. Sin Gammarelli es imposible apañárselas. ¿Y la primera visita a sus estancias? Ah, sí. Primero visitamos la torre. En los jardines vaticanos se alza todavía la torre de una antigua fortaleza que el Papa Giovanni Juan XXIII hizo ampliar para que pudiera utilizarse como vivienda. Cuando el Palacio Apostólico tuvo que ser renovado por razones arquitectónico-estructurales, también el Papa Juan Pablo II residió allí durante un tiempo. A mí se me propuso vivir allí al principio, pero no me gustó. Primero, no me agrada que las habitaciones sean semicirculares. Prefiero habitaciones normales, como las de todo el mundo. Además, el viento era tan terrible que dije, no, no, prefiero alojarme en la casa de Santa Marta hasta que pueda trasladarme
al palacio. ¿Dispuso usted que se redecorara el apartamento papal de modo más luminoso, más agradable? Primero pedí que quitaran las moquetas, pues no me gustan. Un suelo de terrazo es una cosa y una moqueta otra, o lo uno o lo otro. Y luego quería tonos más agradables, en efecto. De todas formas, estaba previsto pintarlo de nuevo. Hacía ya tiempo que no se había hecho, pero hubo que esperar hasta las vacaciones de verano. ¿Por qué nunca vació del todo su antigua vivienda? Eso no fue intencionado. No pude vaciarla de inmediato, porque el traslado se hizo a toda prisa. Tan solo me llevé una serie de libros al nuevo apartamento. De lo demás, casi nada. Así que todo seguía allí dentro, incluso la mayor parte de los libros. En algún momento dije que ya era hora de sacar de allí mis cosas. Pero, ¿dónde almacenarlas? Y se me dijo, deje usted eso como está. O sea que no lo hizo para disponer de un lugar al que retirarse en un caso extremo. No, tenía claro que nunca volvería a ese apartamento, pues aún en el caso de que renunciara al ministerio petrino, era evidente que no podía residir en una vivienda o un apartamento normal. No, eso no es posible. Como gran melómano, trabaja usted con música. Cuando escribe, por ejemplo. No, eso me distraería. O escucho música o escribo. ¿Necesita usted un ambiente especial? Cuando quiero escribir algo o pensar, no necesito más que silencio. Debo estar solo. Tengo que poder concentrarme con calma en los libros, dejar que madure el pensamiento. Dicho sea de paso, tras su renuncia hubo un debate sobre el presupuesto de la casa pontificia. El cardenal Marx de Múnich cayó de repente en la cuenta de que la corte vaticana era demasiado pomposa. ¿Tenía usted también esa impresión? No, en absoluto. Siempre hemos vivido con mucha sencillez, ya solo por mis orígenes. Yo soy, como se diría en Baviera, un Fußlackler, gentilicio de Fußla, el lugar donde Ratzinger pasó buena parte de su infancia y juventud. Por eso no puedo cultivar estilo cortesano alguno. Hastel, en alemán, lo que permite un juego de palabras. No sé qué pudo dar pie a que el cardenal Marx hiciera tal comentario. ¿Le instruyó alguien en el ejercicio de su ministerio? Como es sabido, no se estudia para papa. Se ríe. Es posible aprender, por supuesto, de los responsables de los distintos dicasterios, del cardenal secretario de Estado o de su sustituto, etc. En este sentido, uno puede ir de algún modo familiarizándose poco a poco con el oficio. Al principio de su pontificado se le veía a menudo con ojeras. ¿Y bien? Era evidente que su tarea estaba asociada con pocas horas de sueño y mucho trabajo. Yo no me sentía en realidad mal. Pero es cierto que uno al principio se ve casi oprimido por esta carga y tiene que ir acostumbrándose a desempeñar tal función.